Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Nosotros el día de hoy tenemos un invitado aquí a Ariel. Ariel es para mí un repentista. Un repentista es un sujeto que tiene un tipo de humor que le puede surgir de una situación que puede asociar en un determinado momento. El chiste generalmente es una deformación del lenguaje o es emplear una expresión sacándola un poco del contexto, a veces con una malicia amarilla, a veces con una malicia negra, porque ahí también hay humor negro, y en ocasiones con una malicia roja, tipo Pepito. Entonces Ariel es una de esas personas que tiene muchos amigos, precisamente consagrado por una frase. Ariel, ¿hoy es el mejor? Hoy es el mejor día. Hoy es el mejor día. Vivan y dejen vivir. Viven y dejan vivir. Y aprenda a vivir. Y aprenda a vivir. Ariel, hay un episodio tuyo que a mí me marcó cuando yo te conocí. Eras mi alumno en la universidad y el maestro Alejandro Arbelo, un filósofo que fue director de la UAS Barahona, mi gran amigo, Alejandro Arbelo, maestro de Filosofía 124, doctor. Escribió un libro que se llamaba La filosofía del silencio. Sí. Tú escribiste una réplica de ese libro. Sí. ¿Qué te llevó a ti a escribir una réplica a ese libro de Arbelo que ocasionó esa tarde en la universidad tantas reacciones? Pero antes, profesor, es bueno, mire, decirle que una de nuestras anécdotas también con el personaje, cuando fuimos a examinarlo de la tesis, recuerda, Abelardo Reyes Cuevas, que es Lalo. Abelardo Reyes, sí. Sí, Lalo murió. Lalo la pelúa. Murió y lo están sepultando prácticamente en estos momentos, sí, en una hora. Pena, Lalo la pelúa. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó con Lalo la pelúa? Que cuando nos estábamos examinando allá en la universidad, Manuel Olivero, Giovanni, usted era el asesor, que el señor de la... uno de los miembros del jurado. Del jurado pregunta, Ariel no, y usted el del centro, ¿quién fue Juana Saltitopa? Digo yo, bueno, tiene que ser Juana la basquetbolista. Si digo que Juana la basquetbolista va a tener un problema. O si digo, yo no sé, si yo fuera de Santo Domingo, yo quizás supiera quién es Juana Saltitopa. ¿Y usted conoce a Lalo la pelúa? Dice él, no, digo, estamos en empate. Sí, estamos en empate. Y dice él, ¿y quién fue Lalo la pelúa? Lalo la pelúa fue uno de los guerrilleros que pelearon en Cañé Batalla en la Ciénaga con los bolos y los rabuces. ¿Usted recuerda esa historia? Y dice, no, yo nunca oí la historia. Entonces estamos en empate. Estamos en empate. Porque si Ariel, examinando una tesis de un tema que tenía que ver con las mujeres, sí, no, el derecho de las mujeres a participar en la vida electoral, no conocía a Lalo la pelúa, a Juana Saltitopa, podía perder punto ante un jurado. Pero si ese jurado, a su vez, que le permitió a Ariel hacerle también una pregunta, no sabía quién era Lalo la pelúa, no tenía ya la base ética para quitarle los puntos. Estábamos en empate. Pero cuando hablábamos de el silencio, la filosofía del silencio que escribe Alejandro Arbelo, que la estaba publicando ahí en el Obispado, que era uno de los centros en donde más Arbelo había escrito varios libros, y nosotros entonces se nos ocurre que teníamos allá un comité para hacer los estrados, el estrado en la tercera planta, promovido por usted, por Almonte, para que los estudiantes pudieran hacer una práctica, y entonces yo veo el título importante, dice la filosofía del silencio, y yo digo, vamos a escribir el silencio de la filosofía. Silencio de la filosofía, y porque dice, ya vos habías escrito, ¿te acuerdas? Otro barahonero hizo lo mismo, vos escribió Judas Iscariote, el traicionado, y Ramón Alberto López escribió Judas Iscariote no fue traicionado. No fue traicionado. Entonces nosotros escribimos, y tenemos el libro envuelto ya en una portada, le hicimos la portada para venderlo, y los estudiantes toman el libro, y cuando toman el libro vienen y lo abren y lo ojean y dicen, venga, ¿qué es lo que pasa, Ariel? Pero
eso es un error de imprenta, al ver que no somos los autores y revisados por Carlos Julio Pérez. Pero aquí hay un error de imprenta, Ariel, porque yo no veo que aquí, bueno, pero es el silencio de la filosofía. Sí, el libro tenía todas las páginas en blanco, y entonces los muchachos cuando le compran el libro a Ariel, simbólicamente Ariel le devolvió su cuarto a la gente, le compran el libro a Ariel y que lo abren para leerlo, no encuentran una sola palabra en el libro, y le dice a Ariel, ¿y cómo se llama el libro? El silencio de la filosofía. ¿Y tú quieres que hable? Oh, pero eran bárbaros que querías que hablara el silencio de la filosofía en la antigua Grecia, el silencio de la filosofía en la antigua Roma, y tiene 500 páginas, y ahora lo vamos a poner el silencio de la filosofía moderno. Sí. En los tiempos modernos. Interesante. Ariel, esa época de antes que vivió Barahona, donde los muchachos parecían que éramos un poco diferentes, porque no habían estos juegos de celulares, ni como, es más, yo creo que la mayor parte de los muchachos no sabía lo que era un teléfono en la casa. Pero apenas hablábamos del internet. Sí. En 1998, cuando usted llegó el primer tema del internet, nosotros creíamos que era cosa que no iba a venir nunca a la República Dominicana. Y cuando se hablaba de la computadora en el 98, era como si hablaran de personas, porque la gente exagerada y no todo el mundo tenía una computadora, pero internet mucho menos. Y usted llevó ese tema ya, y para nosotros, eso fue genial. Era otro mundo, pero el mundo nos ha cambiado hasta con los muertos, Ariel. Sí. ¿Tú recuerdas qué hacía la gente cuando se moría una persona por los 90 o por los 80? ¿Cómo se hacían? Bueno, primero, había algunas veces la gente en el ámbito ritual pudiera durar como hasta 9 días y 10 días y 8 días ahí con el dolor. Pero eso como que fue, no vamos a decir como naturalizándose, para no decir prostituyéndose, naturalizándose, porque llegaba un momento entonces en el que la gente, había un grupo de personas aquí que se dedicaban a hacerle cuentos a los velorios, y entonces la gente iba a los velorios nada más a oír los cuentistas. ¿Y de qué vive esa gente, Ariel, ahora? Esa gente que vivía de hacer cuentos cuando alguien fallecía, ¿tienen alguna picada? Bueno, ellos le dicen los azarabivos y bucamuertos, ellos iban a los hospitales, y cuando ellos llegaban ahí, si había una persona que estaba media triste, ellos iban seguidos y reportaban a la funeraria, y ahí entonces ellos se cogían el muerto para ellos y se lo llevaban, y a veces tenían los familiares que irse lo a quitar porque ellos le compraban el café y los mudaban, pero era para ellos hacer cuentos. Hacer cuentos, pero aparte de esa gente le pagaban, alguna vez esa gente le daban su picada para que mantuviera activo el escenario, porque ahora la gente le lleva a los muertos a la funeraria, pero antes la gente amanecía ahí y le compraba su romito y le daba su cenita y pasaban la noche entera ahí haciéndole cuentos y riéndose. Que mucha gente también encontraron muchos inconvenientes, porque mucha gente lo sacaba y ellos se daban la vuelta, porque eran como sinvergüenza. Sí, porque empezaban a veces mirando para arriba y mirando para abajo y qué sé yo cuánta cosa, y entonces con algunas palabras descompuestas que afectaban en medio del dolor a los familiares del difunto. Y era casi un problema con esa gente, que había que buscarle su romo, habían darle para el cocinado, ¿no? Sí. Para ellos amanecer en claro, como decimos en los pueblos. En ese Todavía nosotros tenemos barrios en Barahona donde se dan un velorio de ese tipo. Ya el grupo desapareció prácticamente, tan viejos en su mayoría, pero la gente hace en su velorio, la gente hace su apartado, porque ya como que la muerte no es como algo tan solemne como en aquella época, y la gente ahora, antes no le ponían música, no se veía eso, no, la gente iba tranquilamente, y ahora el que no lo entiendan con música, y oiga, con música de rock y de rapero. Y yo creía que esa gente no tenía sentimiento cuando llevaban muertos con toda esa y hasta lloran cuando ponen esa música. Sí, porque es una forma de expresar el reconocimiento al que muere, y entonces eso de que haya música
parece distanciarse de la opinión de un filósofo que trató el tema de la moral, que él decía que la moral no era objetiva, que la moral variaba de una persona a otra, y él decía, por ejemplo, la moral es como la música. Si tú estás alegre y te ponen una musiquita, tú estás feliz, pero si se te muere un pariente y te ponen música, tú te ofendes. Y si tú eres sordo y te ponen música, como tú no la oyes, ni te va ni te viene. Entonces, ya la gente, que como tú dices, hacen velorio con música. Hacen velorio con música. Y eso no significa que no les duele. Que no les duele, así es. Van, y los mismos amigos y compañeros de... Y la tradición de personas, por ejemplo, en velatorios, que se contrataban a estas mujeres para que lloraran el difunto. Las plañideras. Sí. Eso es la funeraria. Hay una llamada en línea, vamos a pasarla adelante. Estamos en la sección verano. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Habla Miltines Ferreira de este lado. ¿Miltines? Doctor, Miltines Ferreras. Sí. Un dato importante. La tradición de velar los muertos en su hogar se ha perdido. Muchas personas van a robar, se aprovechan del dolor de los familiares. Y también otra cosa, si usted no mata un chivo, mata un becerro o mata una vaca para cocinarla, la gente termina hablando de velorio. Escuchen bien, hasta de eso hoy en día la gente está hablando. Entonces parece jocoso. Yo conozco a un señor que buscaba los velorios, iba hasta con su aguacate en la mano, doctor. Oh, wow. Buenas tardes. Sí. Bueno, por lo que dice Mártires, yo creo que puede salirle más costoso a una familia a hacer el velorio hoy en la casa que hacerlo en una funeraria. Entonces, no, le sale más económico en la funeraria. Le sale más económico en la funeraria. Sí. Wow. Sí. Ariel, hay otro tema que yo quería que estuviera aquí contigo, otro repentista, David Mato Ferreira, pero no tuvo alguna dificultad. Que también en ese tiempo como que era importante, los compadres y las comadres se han muerto para esta generación ha perdido la tradición de tener compadres y comadres. ¿Y qué valor en el seno social tú le veías a eso? Mira, en el seno social el compadre era el sustituto del padre o de la madre de ese niño en caso de, era como un seguro, una garantía. O sea, somos compadres, por si yo muero, me pasa algo, usted se encargue de los hijos míos. Tenemos una persona llamando, adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Le habla Cristian Volques. Un placer, Cristian. En primer lugar, para presentar este programa tan ilustrativo y decirle que estoy en sintonía desde Constanza. Wow, qué placer. Está lejos. Un gran pueblo, Constanza. Así, estoy de paseo por aquí. Ahora mismo estoy en el Santo Niño. Divino Niño. ¿Y usted de Barahona? Sí. No, yo soy de Duvergé. De Duvergé, vecinos. Sí. Con relación a los velorios, les digo que si ustedes recuerdan, antes los enterraban con la banda de música. Lo que pasa es que ahora han sustituido la música con esos reggaetones, bachata, baladas, y eso en cierto modo es el modo de vida que ha tenido la persona, ¿ya saben? Sí, usted dice que los enterraban con la banda de música, si había música, cierto nivel de solemnidad. Correcto, sí. Se ha perdido esa parte, pero sí había música en ese tiempo. Sí, se ponía la música. Pero a ese nivel. Pero llegó un tiempo, en principio, no se permitía la música. La gente no escuchaba. Y los vecinos que tenían una música, la bajaban. Y ahora no, ahora cuando van a un último rezo, mucha gente en los campos se queda... se van a los bares y dejan a los que están impuestos a rezar, a los que llegan con el compromiso, y ellos pasan el día entero haciendo ellos rezando, pero los jóvenes no, los jóvenes se van a otros restaurantes. Cumplen con el amigo. Pero recuerda que el amigo que nos llama es de Duvergé, y Duvergé es un pueblo que tiene unas tradiciones, una cultura, y de hecho a mí me encanta leer sobre Duvergé
porque hay incluso textos del folclore y de la cultura de Duvergé que tienen mucha importancia. Entonces, es probable que esa experiencia que él tiene de la banda de música acompañando difuntos, especialmente notorios, que nosotros no la hayamos tenido igual aquí. No, nosotros no la teníamos aquí. Aquí solamente, bueno, en el mes pasado, con la muerte de esa hija, de la joven hija de Boché. Tenemos una llamada, adelante. Disculpen, me tomó la llamada antes de terminar. Era para decir también que en el barrio Las Mercedes de Duvergé todavía velan los muertos en las casas. Es una tradición que nunca la han perdido. Bueno, interesante ese dato que da usted de Duvergé. Y se puede hablar de cultura, doctor. No es así, hay que conocer a los pueblos. Yo conozco un pueblo, por ejemplo, que cuando hay un velorio o hay un rezo, todo el mundo casi va al rezo. Pero después que salen del rezo, es al bar que van a celebrar la vida del que se murió. Sí, mientras estaba vivo, sí, así es. Pero son diferentes contextos. Personas que... la primera persona que... Los padres de nosotros no permitían que nadie pudiera ni hacerle un cuento, ni ponerle la música. Ni un chiste. No, eran esos 9 días ahí solamente llorando. Después fue entonces cambiando, y creo que cuando más se empezó el tema de la música fue cuando murió Freddy Vera, que en los medios de comunicación ponían la canción, y esa canción se hizo famosa ahora, donde cada vez que van a enterrar a una persona... ¿Desde el cielo? Sí, desde el cielo. Tercer cielo. Sí, cada vez que van cada vez que hay una persona que no es de los niveles, porque son diferentes niveles, los niveles de los que bailan reggaetones y de los que le ponen la música alegre, los que ponen la bachata, cada quien dependiendo de lo que le gusta a la gente. El nivel social de la gente... define la música. Y la edad del mismo que falleció también, el núcleo de amigos, ese núcleo más sólido, porque casi siempre que nace eso es el grupo de amigos, más que la propia familia, que a veces no tiene tiempo ni siquiera para pensar en ese tipo de expresiones, pero hay un grupo de amigos muy cercano que toma las decisiones. No, y muchas veces le han dicho... Personas antes de morir dicen, cuando yo muera me pone tal canción, es con esa, y se lo dice a un amigo que lo quiere, y de repente ocurre la muerte sin que se dé cuenta, porque nadie se da cuenta cuando uno muere, eso es un problema. Que sepamos. Que sepamos. Bueno, el último acto de aprendizaje se dice que es la muerte. La muerte, la última escuelita. Entonces uno no dice ahí que aprendió ni que no aprendió, pero... esa es la cultura que hemos hecho con el tema de las personas que mueren, y hemos cambiado significativamente y podrá seguir cambiando. Sí, tenemos una llamada en línea, adelante. Gracias, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y a todos los que siguen Acción de la Tarde. Otilio Agramonte, doctor. Wow, qué figura. ¿Cómo va la salud, don Oti? Otilio Agramonte, un grande de la comunicación. Gracias, doctor. Recuperándome muy bien. Ya mañana creo que me quitan los puntos. Qué bueno. Doctor, antes de esa canción de El Ser Cielo, para enterrar a Freddy Vera Goitia, recuerde que primero murió Peña Gómez. Ajá. Y lo enterraron con aquella famosa canción, Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, así. Correctamente. O sea que ese cambio, esa modificación que se ha hecho, ¿verdad? De enterrar los fallecidos, especialmente los municipios distinguidos, que era con la banda de música. Esa era una distinción que se le hacía a un gran municipio. Y todavía en algunos municipios pequeños lo hacen. Pero todo ese cambio de música popular y de música de ciertos sentimientos es producto del sepelio de Peña Gómez y el sepelio de Freddy Vera Goitia. Claro, dependiendo en el sector que tú te muevas, dependiendo la clase social a que tú pertenezcas, pues
si a mí me gustaba el reggaetón, a lo mejor mi sepelio sea con reggaetón. Si a Juan le gusta la música, un bolero, una balada, pues le entierran con una balada. Pero en el caso de Duvergé, doctor, yo una noche venía de Jimaní, veníamos un equipo de empresas radiofónicas de realizar un trabajo en Radio Jimaní. Creo que era ya la inauguración de Pesá FM. Y ya veníamos cerca de las 9 de la noche y nos encontramos con un sepelio. O sea, a las 9 de la noche iban a enterrar una persona en Duvergé. Eso nos causó sorpresa a todos. Pero ¿qué sucede? El Camposanto, el cementerio de Duvergé, estaba más alumbrado. No sé si todavía eso permanece o continúa así. Más alumbrado que el Parque Central. Wow. Me dicen que ese fue el ex alcalde que falleció a destiempo de un infarto. Fineido Volque. Uh-huh, sí. Pero ¿sabe lo que se llama enterrar a las 9 de la noche a una persona fallecida y el parque bastante iluminado? Increíble eso. Es importante ese dato. Ojalá que alguna gente de Duvergé que nos llame y nos explique si hay una tradición así de que se producen esos velorios todavía a ese horario y si alguna razón cultural lo justifica. En pueblos como Barahona, doctor, hay un límite de horario para los sepelios de las personas. Sí. No puede pasar de las 6 de la tarde, 6, 7 de la noche. Algo que ha desaparecido, Emma, es el miedo a los muertos. Pero hablando de miedo a los muertos, antes de que salga un muerto acá, vamos a la pausa y volvemos. Señores, estamos acá con el licenciado José Ariel Félix Medina. Hay un tema que uno lo tocó y que los amigos se han integrado a él, ese tema de los muertos, como los dominicanos lo han venido asumiendo. Tenemos una llamada en línea, vamos a pasarla. Adelante. Buenas tardes nuevamente, doctor. Doctor, Escúcheme, no acostumbro a llamar 2 veces para darle oportunidad a los demás oyentes. Por ahí un dato muy famoso, en el cementerio de Barahona vivía un señor que era sastre, algo jocoso, decían Salvador, con el permiso de los familiares, cariñosamente Salvadora. Vivía en el medio del cementerio. Entonces los caneros hacían un torneo y cada vez que daba un jonrón, el que cubría la parte del centerfield, tenía que entrar al cementerio a buscar la bola. Y un vecino mío, como a las 11 de la noche, dieron un jonrón. Cuando entró al cementerio a buscar la bola, salió Salvadora con la bola en la mano de una tumba y le dijo: señor, esto es lo que usted busca. Y ese hombre duró como una semana que no pudo ni comer, ni nada, ni dormir. Ese brincó. Mírenlo aquí, dijo Salvador. Interesante. Le salió un vivo que él creyó que era un muerto. Ariel, y realmente aquí en Barahona, ¿salió algún muerto que tú recuerdes? Bueno, la gente, tradicionalmente, la gente ha dicho que los muertos salen. Y mucha gente decía: mira, yo vi una sombra y me pareció que era igualito a fulano que fulano murió. O a veces la gente en la sanda, dicen ellos que cuando están en la sanda, la gente iba donde familiares cerca o amigos y se presentaban. Hay gente que tienen una presunción, que entienden, que saben cuando una gente murió. Cuando una gente murió. Familia de ellos dice: murió fulano. Como que se van y le avisan. Y eso de no soltarlo a los muertos, que también decían, de que no han soltado ese muerto. Sí. Pero aquí, recuerdo, a usted hablaban de Freddy Verasgoico. Pero perdón, cuando murió, aquí se hablaba, ¿usted se acuerda de la viejita del algodón? Era de que una persona... Sí, la señora del algodón, que Freddy Verasgoico dijo que los barahoneros eran unos ignorantes porque mucha gente no salía. Yo en ese tiempo... Es la única vez que yo no me sentí bien con Freddy Verasgoico, no por mí, sino por lo que dijo de Barahona, porque estaban creyendo que había una mujer que era una especie de fantasma y que salía y que se vestía de algodón.
Se supo finalmente quién era que se vestía de algodón, Ariel. Dicen que era Diablo Viejo. Era Diablo Viejo. Que era Diablo Viejo. Es verdad. Diablo Viejo era un personaje también de aquí, que vivía en Pueblo Nuevo, que hacía muchos cuentos de él, y todo el que lo conoce, todo el que vivió cerca de él, pues sabe, decían la gente que era él que se vestía. Pero nunca se confirmó. Nunca se confirmó. Pero lo cierto es que eso se convirtió en noticia nacional. Salían los periódicos porque a cada rato había bravuconeros que le daba taquicardia porque le salía la famosa mujer del algodón. Hoy en Oviedo tuvieron que cerrar la parte, la vía después de las 7, porque de que había un muerto que iba y le daba golpe, y se metía en la casa y le daba golpe a todo el que encontraba ahí. Y eso llamaron una vez para que la policía fuera y hiciera, para que investigara. Pero la gente de Oviedo duró como 15 o 20 días con ese miedo, porque había algo negro, una persona vestida de negro, una persona que iba donde se antojaba y le daba golpe a la gente, ahí iba y le andaba con su palito de café, daba golpe en la costilla. Y la gente lo creía mucho, y ya a las 7 de la noche ya la gente no salía, porque podía encontrarse con él, igual que aquí en Palmarito. Por ejemplo, un día de que una persona muere y lo están velando, y tanto los familiares ahí, y de repente se paró el muerto. Dicen que no quedó nadie ahí, que todo el mundo salió corriendo, y vuelven otra vez, y otra vez ese muerto que se paró 3 veces esa noche, que se paró de la caja. No sé qué misterio hay ahí, pero mucha gente ha dicho que la gente puede pararse después de muerte, y otra vez se han confundido. Han traído muertos de otro sitio, lo están velando en otro, y cuando de repente llega el vivo y dice, pero ¿y a quién es que están velando? Pero eres tú que estás muerto ahí. Entonces, bueno, ocurrió en el sector Palmarito también. Es un joven que está con vida, le llaman Chucho, y una persona sufrió un accidente y lo dijeron que fue Chucho, que murió, y fueron al hospital. Sí, la familia que sí que era Chucho. Sí, y estábamos en pleno velatorio, doctor, en Palmarito, en la vía principal, en la Casandra, doctor, y Chucho apareció, y Chucho estaba de parranda. Chucho estaba de parranda. Sí. Vamos, tenemos una llamada ahí, vamos a pasarla adelante. Sí, buenas tardes, José Corniel habla. Corniel, buenas tardes. Figura, José Corniel. Sí, buenas tardes, doctor, buenas tardes, Emma, buenas tardes, Ariel Félix. Justamente, Emma, todavía hay gente que está corriendo ese acontecimiento. Lo de Chucho. Sucede que al familiar de Chucho le llamaron que Chucho se había accidentado porque estaba tomando. Esa es la familia Sterling. Entonces, es la familia Sterling, sí, aquí en Palmarito. Entonces, le llamaron que se había accidentado y que estaba muerto en el hospital. En efecto, como estaba medio maltratado, no se conocía bien, pero que se parecía bastante a él. Los familiares lo trajeron, lo estaban velando. Y como a eso de las 12:30 de la madrugada, pues entonces Chucho se aparece, que qué pasa en su casa, y cuando Chucho apareció ahí, todavía hay gente que está corriendo. Todavía hay gente que Chucho le dio un chuchazo con estar vivo. Interesante eso. También en el pésame hay mucha gente, una señora va y le dice, un vecino, un amigo, dice, señora, lo siento. Dice, no, déjelo ahí acostado, déjelo ahí. Déjelo ahí acostado, no me siente el momento, no me lo siente. ¿Qué podría significar, doctor, verdad, en los barrios, especialmente, cuando una persona fallece y por donde va a pasar el carro fúnebre con el cadáver al cementerio, echan agua en la calle, como una señal de que... ¿Por qué echaban esa agua? No sé si ustedes eso han tenido esa vivencia. Ariel, ¿por qué echaban esa agua? Dicen que cuando la gente moría con sed y mucha gente pedía agua antes de morir, y los médicos no le dan agua porque entienden, los médicos, la gente común no le da agua porque cuando la gente se está muriendo, que como que la sed es muy fuerte y empieza a pedir agua. Si una gente pidió agua antes de morirse, entonces los vecinos, en la medida en que van cruzando, eso era cuando lo llevaban de brazo de amigo. Es una superstición. Sí, le tiraban agua. Para que él bebiera o para que no llegara donde ellos a pedirle. Coge agua de esa que te tiré ahí. No venga aquí a pedir, porque también la gente le tenía tanto miedo a los muertos que entendía que si el que murió tenía una carencia, bueno, había que suplirla antes de morir. Y
cuando uno iba al velorio, era muy difícil que yo le dijera, Carlos Julio, vámonos. Emma, vámonos. No, era con señas. Y nos tocábamos el pecho. Para que el muerto no se vaya con nosotros. Sí, también la posición del cadáver. Tanto cuando el velatorio es en la casa, no, porque tiene que ser con los pies hacia afuera, con la cabeza, igualmente cuando lo van a sepultar. Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Sí, exacto. Pero hay unos muertos que nos duelen, Ariel. Hay unos muertos que nos duelen, que no les duelen a nadie. Es más, hay gente que disfruta cuando alguien se muere así. Por ejemplo, Ariel, el que se muere del gusto. O de la risa. El que se muere de la risa. El que se murió de la risa. Ahí se murió fulano de la risa. Ese no tiene, es un muerto sin doliente. No hay el que va y pregunta en la funeraria que quién es el muerto. El que está acostado, No es el que está parado. No, yo digo el difunto, bueno. El mismo. El mismo que está acostado. Hay gente que son ocurrentes, ¿no? Sí, realmente ocurre así, pero yo creo que todos de alguna forma morimos alguna vez, aunque sea del gusto o de la risa, pero hay gente que se muere del miedo. Así. Esos muertos, ¿tú crees que no lo entierran? No, porque no hay cementerio para el que se muere del miedo. Lo que pasa es que hay gente que prefiere morirse antes que perder la vida. Yo me muero así. Si tú, por ejemplo, alguien te apunta con una pistola, mire, lo cuarto la vida, y usted entonces lo que hace es que se muere, y él no le disparó, usted se prefirió morirse antes que él de perder la vida. Dice, yo mejor me muero antes que tú me mates. Sí. Ahora, antes la gente se moría del susto y volvía a resucitar, pero ahora hay gente que se han muerto de verdad de un susto. Y resucitan. Hay otros que resucitan. ¿Cómo resucita el que se murió de un susto? Lo que se paran. Dice, mire, hubo uno ahí en Santo Domingo que después que lo declaró el médico muerto, con su acta de defunción y todo, duraron una semana dándole sopa, porque se paró. Y al pararse, los familiares entonces le pusieron atención y después de eso duró una semana, pero volvió y se murió. ¿No? Hay familia, doctor, que por la temperatura del cadáver permanecen con ellos en la casa. Incluso en la capital, recordemos una señora que murió y la dejaron más de una semana porque la familia decía que estaba caliente. Que estaba caliente. Y los muertos no le puede dar fiebre, doña Emma. Bueno, ni frío. Tiene que estar frío el cadáver. Señores, estamos ya casi llegando al final de este espacio. Fíjense que aún un tema como el que hemos visto hoy de folclore, de la cultura, nos permite recrear lo que somos, lo que pensamos, cómo sentimos como nación, como pueblo. Y el tema de la muerte, como cualquier tema humano, nos permite también verlo en medio de un verano. Verlo como natural y no ver la parte más negativa, sino cómo la asumimos en el marco de la cultura. Que va a llegar un momento en el que la gente va a morir y va a ser como tan natural que lo van a enterrar pura y simple y no va a haber lloro, no va a haber llanto, porque la gente... pero ya no entierran, ya yo creo que el que se muere no lo entierran. No, lo dejan para cemento. Cemento, ya no. Sí, al que lo entierran, hay muchos que lo entierran y otros que lo encementan. Sí, al que lo entierran hoy es porque ha sido muy pobre. Hay que encementarlo. Sí, pasamos del piso de tierra al piso de cemento y pasamos de enterrar a los muertos a encementarlos también. No, y hemos perdido tanto el miedo que hay personas que se llevan la caja del muerto. Cuando tú llegas, ese es un bendito lío. Sí, hay gente que tienen que romper y eso sí es una vergüenza que hay que verla. Los ataúdes. Romper los ataúdes. Los mismos dueños tienen que romper, los mismos parientes del muerto tienen que romper la caja para que no se la lleven. Y aún así yo creo que se la llevan. Hoy hubo uno que abrió un muerto en Cabral porque le pusieron 1,000 pesos arriba en el pecho. Se hizo noticia nacional. Noticia nacional. Bueno, Ariel, vamos a darte
10 segundos para que te despidas, porque el amigo está vivo y Bená se muere en un tema donde han salido tantos muertos. Él no lo van a matar, se va a morir. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Hoy sigue siendo el mejor día y esperamos que podamos hablar de los compadres y otros temas parecidos en verano fresco. Sí, muy fresco. En verano fresco, el compromiso de ver los compadres. Señores, pasen buenas tardes, hasta mañana, si Dios lo permite.